Entonces, de arriba el que está más a la izquierda y de abajo el que está más a la derecha. ¿Sí? Entonces, escogemos los apropiados, hacemos estas ecuaciones y tenemos los porcentajes. Bueno, al final de este parte de agregados vamos a ir practicando este método. ¿Sí? Bien, veamos el otro, el método por tanteos, ya que es un método interesante que necesitamos también aprenderlo. ¿Sí? A ver, toda esta partecita de los tanteos. A ver, Marta, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, Inge. Adelante. Método por tanteos. Sin trazar la gráfica de los datos, por ejemplo, en primer lugar, se podría presentar la atención a la cantidad que pasa el tamiz número 50, ya que muchos técnicos del hormigón consideran que esta cantidad ejerce una influencia importante sobre la trabajabilidad del hormigón. En principio, podría considerarse una mezcla 50 a un 50% y ver si con esta relación se satisfacen los requisitos para todos los tamices. Y a partir de este primer tanteo, variar hasta cumplir con todos los tamices. Eso es. Entonces, simplemente conviene fijarse el tamiz número 50. Y empezamos a tantear arrancando de una proporción adecuada. Y la proporción es 50-50. Entonces, en primer lugar, asumimos que necesitamos 50% de grava y 50% de arena. Entonces, a partir de ahí, tomando en cuenta el tamiz 50, vamos jugando a fin de poder encontrar las proporciones adecuadas para el tamiz o para la mezcla. Vamos a ver el método de los tanteos. Mezcla 50-50. Aquí está el tamiz 3/8, 4, en fin. Fíjense, aquí tengo 100, 95, 55, 30. Y acá está 100, 100, 95, 100, 95, 55, 30, el grueso, y este es el fino. Me fijo el fino, 3 cienes, 98, 75. Entonces, 3 cienes, 98, 75, 40, 15. Y primero digo que todo va a entrar a la mitad, por 0,5. Lo multiplico por 0,5, lo sumo y voy a tener esto. Y me fijo si entra en los requisitos. Este entra, ¿no? Este entra. Este no entra. Este entra. Este entra. Este entra. Y este entra. Entonces hay uno que no entra, que sería el tamiz número 8. Dice, se ve que esta es una relación aceptable. No es una relación aceptable para el tamiz 8, porque no está en el rango. Entonces podría intentarse una relación 60-40 con la que se proporciona un poco menos de la arena fina y se llega a lo siguiente. Ahora miren, 60 arena y 40 grava. Hago todo esto y me salen estos resultados y me fijo. Este entra, 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 entra y entra. La mezcla 60-40 satisface con éxito los requisitos de gradación STM. Del mismo modo, su examen revela que solo podría usarse una cantidad muy pequeña de esta arena fina, ya que la cantidad que pasa por el tamiz 100 se encuentra ya cercano al límite superior. Fíjense, si es que yo le pusiera un poquito más de arena, se pasa. Entonces me fijo algunos que están al borde, ¿no? ¿Por qué funciona esto? Porque los gráficos te permiten variar en un rango, ¿ya? En un rango.
Así que si tú encuentras una relación aproximada, también funciona, ¿no? Esos son los dos métodos que se tienen para dosificar lo que es agregados. Entonces vamos a hacer al final de este capítulo algunos ejercicios para que vayan practicando y aprendan a hacer este método. Hablemos acerca del módulo de finura de una mezcla, ¿ya? Habíamos visto que la arena tiene su propio módulo de finura y la grava también tiene un módulo de finura. Pero nosotros cuando combinamos, también podemos sacar un módulo de finura que tiene que parecerse al módulo de finura que está de acuerdo a esta tabla, ¿ya? Entonces esta tabla nos dice los módulos de finura estándares y la mezcla tendría que llegar a estos valores. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, hablemos acerca del módulo de finura de una mezcla. Si se mezclan dos agregados, A y B, que puede ser la arena y B la grava, que tienen módulos de finura, uno para la arena y otro para la grava, la mezcla resultante tendría el siguiente módulo. Entonces, el módulo de finura de la mezcla simplemente es el módulo de finura, por decir, de la arena, más el porcentaje que entra. En este caso habíamos calculado 40, más el módulo de finura por el porcentaje de la grava que habíamos calculado 60. Lo dividimos ambos entre 100 y eso me da el módulo de finura. Entonces, este módulo de finura puedo comparar con los valores estándar para ver si mi mezcla es buena o es mala, o si tengo que mejorarla todavía más. PA y PB son los porcentajes en peso de los agregados. Fíjense, si mezclara una arena con un módulo de finura de 2.9, con un agregado grueso con un módulo de finura de 7, en la relación 40 de arena y 60 de grueso, la mezcla tendría un módulo de finura. Este es el módulo de finura de la arena o del agregado grueso. No, de la arena sería este, 295, porque el módulo de finura mide el tamaño de partícula. Entonces, módulos de finura grandes se refiere a agregados gruesos y módulos de finura pequeños a agregados finos. Entonces, el agregado fino, 40%, su módulo de finura 295, el agregado grueso, 7, y su porcentaje 60, y sale 5.38. Entonces, ese módulo de finura es el que tiene la mezcla. Pero a partir de este módulo de finura se puede hacer el proceso inverso y se puede calcular las cantidades de arena y de grava que tienen que entrar para tener un módulo estándar. Fíjense, este módulo de finura de la mezcla tendría que parecerse a estos. Aquí está, ¿no? Pero imagínense que mi grava es de 40 milímetros. El módulo de finura de la mezcla tendría que ser 5.82. Entonces, con ese valor de 5.82, puedo entrar a esta. Aquí le pongo 5.82, ¿sí? Aquí le pongo el módulo de finura de la arena, de la grava, arena menos grava, y saco el porcentaje de A. Y el porcentaje de A, 100 menos ese porcentaje va a ser B. Por ejemplo, si queremos un módulo de finura de 5.2, combinando el agregado grueso y fino, vamos a hacer lo siguiente. Módulo de finura de la mezcla 5.2, es este de acá. El de la grava, perdón, el de la arena es este.
El de la grava es 7 y el de la arena es el mismo, 2,95. Entonces, hago la ecuación, me sale 55%. Y 100 menos este 55 sería 45. Entonces, necesito colocar 55 de grava y 45 de arena. Entonces, estas formulitas y estos calculitos que estamos viendo acá son importantísimos, ¿ya? Así que los vamos a ir repasando y vamos a hacer algunos ejercicios sencillos para poder aprender estos dos métodos que son importantes. Bien, hablemos de las sustancias perjudiciales, ¿no? ¿Qué cosas podrían estar dentro de la grava del cual podrían ser perjudiciales? Aquí habla acerca de las partículas minerales, ¿sí? También puede haber materia orgánica, como limo, arcilla, sales, sulfatos, glucosas o cualquier otra cosa, que como lo mezclamos con agua y también mezclamos con cemento, toda la mezcla de hormigón empieza a producir reacciones químicas. Y si agregamos otros químicos, podrían producirse reacciones químicas no deseables. Y esos podrían dar lugar a que la mezcla pueda ser no muy eficiente, ¿sí? Imagínense, ¿no? En esos centros mineros, muchas veces el agua o las rocas están mezclados con algunos minerales, sulfuro de plomo, estaño o algunas cosas, cachizo y demás. Y cuando mezclamos esto con los agregados, puede producir algunos efectos no deseados en el hormigón, ¿sí? Puede empezar a bombear, romperse o puede dañar la adherencia o la capacidad al desgaste puede ser muy, muy reducida. Algunas cosas que puede ocasionar son agrietamientos, ¿sí? Entonces, puede producir una reacción no deseable. Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se imaginan? De este estilo. No, eso no se puede hacer, ¿no? Que se agrieta en qué. Sí, pero para evitar que pase esto, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer observaciones visuales, jóvenes. Podríamos observar la grava, las partículas. Podríamos utilizar el ácido, ¿sí? Para ver cómo reacciona, ¿no? Entonces es importante hacer estas pruebas. Podríamos escoger algunas partículas sospechosas, ponerle ácido, golpear con martillo para ver en realidad qué cosas son, ¿sí? Si se encuentran en mucha cantidad, podríamos hacer la prueba, ¿no? También puede haber partículas suaves y finas, ¿sí? El ocre, ¿no? Entonces, cuando hay partículas muy finas, el hormigón no aguanta la abrasión, se desgasta, ¿sí? Entonces, hay que golpear con martillo, ¿ya? Entonces, seleccionas algunas partículas que son sospechosas y golpeas con martillo. Si se hace tierra, quiere decir que es una partícula suave, ¿no? Puede que se rompa o se desportille un poco, entonces es medianamente duro. Pero si no se hace nada, entonces es duro. Entonces, de esa forma puedes clasificar la partícula. Incluso se puede ver su dureza rayando al vidrio. Si la partícula raya al vidrio, es
dura, ¿no? Y si no puede rayar el vidrio, entonces es blanda. Es otra forma, ¿no? Una materia de geología se ve un poquito acerca de esto. Incluso hay el método de la navaja, donde si la navaja le puede rayar, ¿no? A la partícula para ver también su dureza. Entonces, todas estas observaciones se pueden realizar, ¿no? Para evaluar las partículas si es que se encuentran en abundancia y poder saber si estas son apropiadas o no para el concreto, ¿no? Bien. La arcilla no es buena, ¿sí? Cuando hay contenidos de humedad, esta cambia de volumen, se hincha, ¿ya? Y también puede ocasionar que el hormigón se raje un poco, ¿no? Impurezas orgánicas. A veces cuando vemos el agregado, ¿qué cosas podríamos encontrar que tienen que ver con impurezas orgánicas? ¿Mm? ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, raíces, ¿ya? Raíces, palitos, hojas, tronquitos, maderitas. Todas esas cosas son impurezas orgánicas. Ahora, si yo mezclo con todo eso, ¿qué opinan ustedes? Igual le meto a la mezcladora palos, hojas, una naranja ahí chupada, ahí está, eso más le meto. Eso no es una buena mezcla, ¿no? Así que tienen que evitarse, ¿no? A veces hasta los animales cuando ven arena excavan, hacen baño ahí en la arena y eso también contiene materia orgánica indeseable, ¿sí? Entonces eso se tiene que evitar, ¿no? Entonces hay que ver la arena acopiada y ver si está limpia en el sentido de que no tenga partículas orgánicas, palitos, hojitas, huesos, excremento de animales y cosas así, ¿no? No puede ser una arena así, tiene que ser libre de esas cosas, ¿no? Eso también hay que revisar, ¿ya? Fíjense, la norma permite alguna cantidad de algunas partículas blandas, porque siempre va a haber algo. Por ejemplo, en peso, apenas un 1% en peso en la arena, los terrones de arcilla, y los terrones de arcilla son como la curva que dicen, ¿no? Eh, en el agregado grueso hasta un 0.25. Ahora, cuando no se cumplen estos, hormigón poco resistente, cangrejeras, oquedades en las superficies, ¿no? ¿Qué son los terrones? Partículas que se deshacen bajo la presión de los dedos. La curva, ¿no? Eh, Suelen existir en las arenas de las minas y especialmente peligrosos en medios agresivos. Luego están las partículas blandas. En la arena no tienen que haber partículas blandas. En el agregado grueso hasta un 5%. Si se pasan estos límites, si se superan, hormigón poco resistente. El ensayo mide la resistencia de los granos de la grava al rayado con latón, ¿sí? Se detectan también las partículas duras aglomeradas débilmente ciertas areniscas, ¿no? Entonces hay que golpear, hay ensayo del latón, del ensayo de Los Ángeles también para ver las partículas blandas. Material retenido por el tamiz 063 que flota en un líquido de gravedades precipitados, ¿no? Entonces eso se refiere a materia muy fina.
un 0,5 en la arena y en la grava hasta 1%. Cuando se tiene esto, anomaleas en el fraguado, cangrejeras y baja significativamente la resistencia del concreto. ¿Qué podría hacer esto? Partículas de carbón, madera, materias vegetales, basura. Eso no tiene que haber, prohibirse totalmente. ¿Sí? Entonces hay que verificar, ¿no? Compuestos totales de azufre expresados en dióxido de azufre y referidos a árido seco, también pequeñas cantidades, alteran el fraguado y ocasionan la pérdida de resistencia. Y hay una gran disminución de la durabilidad. Sulfatos solubles en ácidos, también baja cantidad, atacan al hormigón, procesos expansivos que destruyen el hormigón, ¿no? Así que esto por lo general ocurre en zonas que son conocidas como mineras. Ahí hay que tener cuidado con el agregado, ¿no? Pero zonas que no son mineras, son de ríos limpios, donde hay peces y todo eso, no hay problema de esto. Cloruros, ¿sí? En pequeñas cantidades, hormigón que va a tener acero, y en pretensado también cantidades más pequeñas. Ocasionan la corrosión de las armaduras. Estos de aquí podrían ser conocidos como el salitre. ¿Ya? Entonces, recoger agregado de zonas salitrosas no está bien. Es un peligro, ¿no? Hay que evitar por completo. Las partículas finas de tamaño coloidal también tienen que tener ciertos límites. Ocasionan falta de adherencia de la pasta árido. El hormigón se fisura por retracción, o sea que superficialmente empiezan a aparecer algunas fisuras. Eso es por agregado muy sucio. Y también un hormigón poco resistente. Sustancias que reaccionan perjudicialmente con los álcalis del cemento. Nada. Procesos fuertemente expansivos que destruyen el hormigón, ¿no? Aquí podría haber algunas partículas del agregado que contienen sedimentos, rocas sedimentarias, silicios y otro tipo de minerales parecidos. Coeficiente de forma de la grava no aplica acá, 0.20 como máximo. Este coeficiente de forma se refiere a la forma de las partículas. Cuando la grava tiene partículas angulares, o sea, tiene esquinas, puntas y demás, estas no ruedan agregado con facilidad, sino tiende al trabazón. Eso puede dar resistencia mecánica, pero cuando uno está trabajando con pala, ese agregado, es muy difícil trabajar. Entonces, lo recomendable tendría que ser partículas redondeadas de la grava. Entonces, 0.20 es el límite para las partículas de grava. Poco trabajable, es muy difícil trabajar cuando las partículas son muy angulares y esto puede producir una escasa resistencia, ¿no? Pero si hay buenos métodos para poder compactar o vibrar el hormigón, entonces se puede también utilizar esto, ¿no? La laja, ¿ya? Eso se refiere a la challa, materiales blandos. Cuando hay mucho de esto, el hormigón es poco trabajable y no tiene resistencia. Así que hay que evitar que la grava tenga partículas blandas. Y para eso hay que hacer observaciones visuales. Es importante, ¿no? Bien.
Algunos límites para las sustancias perjudiciales en el agregado fino para hormigones según la ACI, ¿no? Bien, entonces miren, los terrones de arcilla, a lo mucho un 3%. Material más fino que pasa el tamiz 200, no tiene que haber. Hormigón sujeto a abrasión, bueno, si el hormigón es sujeto a abrasión, esto podría ser en un pavimento rígido, ¿ya? Donde circulan los autos y pasan con mucha frecuencia, ya han debido notar de que el pavimento tiende a desgastarse. Entonces, la cantidad de partículas que pasan el tamiz 200 tendría que ser a lo mucho un 3%, pero para otro hormigón común un 5%. Ustedes cuando hagan el método de la botella, ustedes van a notar que va a haber una capa, otra capa, otra capa y otra capa. Miden el total, eso es el 100%. Y van midiendo cada capita y eso va a ser un porcentaje. Entonces, la última capita es el material que pasa el tamiz 200, que es medio blanquecino. Eso se forma después de las 3 o 4 horas. Ya es mejor que hagan ese ensayo, lo dejen en un lugar de reposo y al día siguiente vuelvan a medir, no ese rato, ¿no? Y la última capita no debería ser más del 5% en porcentaje, ¿no? Si va a ser un hormigón normal o si va a ser un hormigón para sujeto a abrasión, no más del 3%. Carbón mineral, donde la apariencia superficial igual tiene importancia, hasta un 0,5 y en todos los demás hormigones hasta 1%. Esto es significativo porque uno podría estar vaciando un piso que va a ser un piso transitable, una acera, una cancha de futsal, todo eso, y empiezan a aparecer fisuras, se empieza a rajar, ¿ya? Eso es por la mala calidad de la arena y de la grava, ¿no? Más que todo la arena. Entonces, para evitar de que pueda pasar eso debido a la contracción, se limitan estas cantidades de carbón mineral y lignito, ¿no? Que podían tener en consecuencia los hormigones, ¿no? Fíjense, los terrones de arcilla, partículas desmenuzables, para el agregado grueso, un 5%, esto seguramente era para el fino. Partículas suaves, un 5%. Cher como impureza que se desintegra en 5 ciclos a la prueba de solidez. Es otra cosa. Material más fino que el tamiz 200, apenas un 1%. Carbón mineral y lignito. Para hormigón que no es muy importante, 1. Pero si el hormigón tiene más importancia, entonces podría estar hasta 0,5%, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? El método de la botella. A ver, vamos a leer esto. A ver, Noelia, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? ¿Estás ahí, Noelia? Adelante. Sí, A ver, léelo, por favor. Esto de ¿de llenar acá. el frasco? Sí. Hombre, no se ve. Ah, ya. Llenar un frasco de vidrio con agua, añadir la arena y ensayar y manear con una espátula. Se puede añadir cloruro de
calcio para acelerar el proceso de sedimentación. Dejar reposar hasta que se asiente. Si la arena está sucia, se diferencia claramente dos estratos. La arena abajo y encima el material fino. Se mide de altura total H, arena más finos, y la altura de finos H minúscula. El contenido de finos no debe sobrepasar el 6% de altura total. Este ensayo da una buena referencia de la limpieza de la arena. Este es el método de la botella, ¿no? En vez de cloruro de calcio, se puede colocar cemento, ¿sí? O cal, ¿ya? Se pone un poquito de cemento o cal, se lo agita violentamente hasta de que todo se mezcle. No tiene que haber sedimento de esto, ¿no? Tiene que mezclarse, poquito más hay que colocar. Y después se le puede colocar la arena y empezar a hacer el ensayo, ¿no? Eso hace de que exista una floculación más rápida y los finos pueden caer, ¿no? Bien. Bien. Esto lo vamos a ver después del colorímetro y tenemos que hablar del papel de tornasol y demás cosas. Bien, jóvenes, ahora sí saquemos una evidencia. A ver, prendan sus cámaras. A ver, denme un momento. Bien, jóvenes. Eh, ¿Alguna pregunta, algo más que esté pendiente antes de cerrar? Ya, la siguiente semana les voy a pasar los códigos para Classroom. Bueno, nos vemos.